Ok, entonces en esta presentación hablaremos de nuestra propuesta acústica. Somos Daniel Gómez, Juan Pablo Morales y yo, Diego Mancipe. Entonces, pues vamos a comenzar con un análisis del recinto. Entonces, como pues podemos ver, tenemos un volumen de 231.168 metros cúbicos. Tenemos el área de las sillas, el área del recinto, que pues son cosas a tener en cuenta para pues hacer un análisis. También tenemos que tener en cuenta los materiales y coeficientes de absorción, que es muy importante a la hora de hacer el análisis, porque estos materiales van a jugar un papel fundamental a la hora pues de tener cierto sonido en nuestro recinto. Tuvimos una observación y es que se desconoce el material de construcción del suelo, hay incongruencias, como inconsistencias entre la foto y los planos, porque hay objetos en los planos que no se pueden llegar a visualizar en la foto, entonces pues se puede prestar como a ambigüedades a la hora de analizarlo. Entonces, aquí nos tenemos que centrar que la función de este recinto es para la oratoria, básicamente, para el discurso y todo esto. Entonces, básicamente tenemos como una gráfica donde, donde se puede visualizar la inteligibilidad de el discurso y el poder del discurso. Son factores que más adelante veremos cómo se complementan, pero no son iguales, obviamente. Una cosa es que el volumen de la voz en el recinto sea poderoso, sea bueno, sea potente, intenso, y otra muy distinta es que se entienda esa potencia, por ejemplo. Entonces, podemos ver o sea, qué decibeles bueno, qué presión sonora le corresponde en qué frecuencia a estos dos pues, aspectos del discurso. Ahora, hay que saber muy bien eh, cómo se maneja nuestra voz en el aspecto frecuencial. Es muy importante saber dónde tenemos frecuencias basuras o innecesarias, dónde está el cuerpo de nuestra voz, dónde están las sibilancias, dónde está el aire, dónde está el protagonismo, em, incluso frecuencias que pueden llegar a conflictuar un poco. Obviamente, la voz masculina y la voz femenina, pues, son muy diferentes. Por ende, pues, es importante saber que, la voz masculina, pues, siendo más grave, sus su sibilancia es más de 5.000 a 6.000, el protagonismo de 1.000 a 4.000. Todo esto hay que saber visualizarlo, y pues en la voz femenina, pues un poco más arriba, claridad de 2.000 a 6.000 y sibilancia de 6.000 a 8.000. Em, Obviamente, digamos, como lo podemos ver ahora, pues esta visualización es de un ecualizador digital, donde pues todo es mucho más visual, pero nos da una gran idea de dónde están las cualidades de nuestra voz y qué debemos tratar en nuestro recinto para que la voz sea lo más eh, estética posible. Entonces, obviamente no es como que en nuestra sala podamos tipo, o bueno, sí se puede ecualizar con un sistema más, pues con un sistema eh, eléctrico, ¿saben? Entonces, pero como nuestro objetivo es la voz natural, entonces hay que tener en cuenta qué frecuencias tratar o qué frecuencias acentuar o disminuir, no matar porque pues matar una frecuencia nunca es del todo bueno, porque igual hay información. Entonces, bueno,
Entonces, vamos aplicando la estadística, eh, pues tenemos que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la reverberación, que sea un tiempo reverberado adecuado, la distancia entre el emisor y el receptor y la claridad determinada por la razón entre la voz directa y la voz reverberada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que yo me refería antes de voz reverberada versus como el poder de la voz, hay que tener en cuenta que la reverberación nos puede ayudar como nos puede perjudicar. Nos puede ayudar a que, a que la voz tenga un mayor alcance, un mayor cuerpo, se sienta más llena, todo esto, pero también nos puede perjudicar bastante si es mucha reverberación y ya no se empieza a entender. Se empiezan a, eh, no sé, imaginemos que tenemos bajos descontrolados y más encima tenemos una reverberación gigantesca. Bueno, bajos medios reverberados. Pues ahí sí que va a ser muy complicado entender a la persona. Y el porcentaje de halcones, que tenemos pues la tabla donde el porcentaje pues empieza a decaer ya después del 11%, después del 15%. Entonces ese es el objetivo de nuestra propuesta. Que hayan tiempos reverberados buenos, que nos ayuden más que nos perjudiquen, y que nuestro halcons sea entre bueno y muy bueno, o sea, de 0 a 11% máximo. Ahora, claro, para esto hay que aplicar cierta matemática. Entonces, tenemos dos ecuaciones. La primera es para calcular la constante de absorción del recinto, que pues en este caso em, no, pues no es como el mejor. Y la segunda, encontrar el coeficiente de absorción medio. También hay que encontrar pues cada coeficiente de absorción de nuestros materiales según la banda que nos interese. Uy, perdón. Según la banda que nos interese. Esto, por ejemplo, nosotros entre 500 Hz y 1000 Hz, por ejemplo, pero se podría más. Incluso al comienzo de la presentación, pues habían unas bandas donde se empezaba pues a observar el coeficiente en todas estas bandas. Esto hay que hacerlo para saber qué características tienen nuestros materiales. Entonces, concluyendo todo este análisis que se hizo, el recinto no está muy bien adecuado porque después de los 2 metros ya la inteligibilidad empieza a decaer y a decaer bastante. Es un espacio muy corto, más de la mitad del recinto se empieza a quedar pues marginado del discurso de la persona que está al frente. Entonces, como dijimos ahí, reducción de la inteligibilidad por pérdida de articulación. Ese es el problema. Nuestra propuesta acústica es implementar o invertir en absorción basada en rozamiento de los materiales porosos. ¿Qué quiere decir esto? Pues estos paneles que son bastante conocidos últimamente, que se ven en muchos estudios de grabación, en muchas recintos de conferencias, todo esto, para que actúen en los medios, que son donde más están conflictuando las frecuencias pues, en nuestra habla, ya que eh, no es donde las frecuencias menos entienden de nosotros. Esas frecuencias medio graves que suenan muy, muy llenas de, pues sí, como de intensidad sonora, pero que, claro, les falta brillantez, em, empieza a ser un problema. Entonces, además de esto, también sentimos que la necesidad de ayudar un poco
a las frecuencias sibilantes, que son de 2000 para arriba, sin tener que estallar estas frecuencias, porque sabemos que si estas frecuencias se acentúan demasiado, empieza a ser estridente y empieza a haber ya un problema para el otro lado, que es la molestia de tener frecuencias tan altas, de tener, no sé, las heces, la saliva, bueno, esto ya teniendo pues un problema incluso no solo con voz natural, sino también amplificado. Em, pero principalmente es lo que queríamos implementar, bajar o controlar este rango frecuencial de 500 a 1000, incluso un poco más abajo, para controlar pues la intensidad de la voz y, y pues que la absorción del lugar sea mucho mayor a la que hay pues en este momento que nos hace el acondicionamiento. Bueno, esta es la bibliografía que usamos y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Estamos atentos a cualquier retroalimentación. Muchas gracias.